Bendecidos, mis amados. Es muy grato poder estar con ustedes y disfrutar una noche más, un día más de la semana, en esta verdad de la palabra, en esta armonía y en este comentar de las cosas espirituales de Dios. Declaramos que sus mentes están abiertas, sus corazones dispuestos y sus cuerpos sanos para la gloria de Dios. Porque este es un pacto de promesas y un pacto de cumplimiento profético. Y somos los que estamos ahí siendo beneficiados y bendecidos con la gloria de este pacto. Estamos mirando el tema de esta noche y la verdad que es una gran pregunta que tenemos que hacernos a nosotros mismos. ¿Qué pasó en el camino? ¿Dónde está tu fe? Y la historia nos lleva a aquel día ocasión cuando los discípulos y Yahshua se embarcan en un viaje. Y hay que tomar una barca. Y es un momento de regocijo, un momento de algazara, en la expectativa de qué va a pasar al otro lado del mar de Galilea. Porque van con el hacedor de maravillas, el hacedor de milagros. Los discípulos ya estaban muy acostumbrados que por donde quiera que iban con el maestro, veían milagros, veían maravillas, veían sanidades en todos los aspectos de su vida. Así que me imagino que las conversaciones eran respecto a qué va a pasar, qué vamos a ver, qué irá a suceder. Pero hubo un momento cuando en el camino se levantó la tormenta del mar y se olvidaron del regocijo y de la expectativa del futuro que les esperaba. Y lo que tuvieron fue un momento de angustia, de aflicción. Y empezaron a luchar contra la tormenta. Invadidos de miedo y viendo que no podían hacer nada, que posiblemente iban a zozobrar, llamaron al maestro que estaba durmiendo. Y la pregunta es interesante, que el Señor dijo, oye, no hemos caminado 2 kilómetros, ¿qué pasó en el camino? ¿Dónde está tu fe? ¿Qué pasó con esa emotividad que tenían? Con esa emoción, con esa esperanza, con ese enfoque de lo que podría suceder. ¿Dónde está vuestra fe? Y sería una pregunta que quizá nosotros mismos tenemos que hacérnosla en esta hora. Salimos como tan emotivos hace un tiempo atrás a caminar este camino de fe y con una emotividad y un enfoque, bueno, de gloria. Yo creo que me faltan palabras para mencionar el regocijo, la expectativa, la esperanza, a todo aquello que nos embargó en el momento de comenzar este camino de fe. Pero considerando ese tiempo al momento que hay ahora, surge la pregunta, ¿qué pasó en el camino? ¿Qué pasó con ese enfoque? ¿Qué pasó con ese regocijo, con esa emotividad, con ese pensamiento hacia el futuro?
¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que pasó en el camino? Son cosas que tenemos que analizar porque nos ayudará realmente a considerar nuestra confianza en el Señor y dónde está nuestra fe. Hay un pasaje de la Escritura que dice, oídme, dice el Señor, creed en Yahweh vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Oídme. Hemos venido mencionando la gran diferencia que hay entre escuchar y oír. Y el Señor dice, oíd y creed en vuestro Dios. Si podemos verdaderamente oír, que es el sentido de asimilar, de obedecer, de degustar, nos lleva a creerle a Dios lo que Él dice. Si llegamos a aprender a oír y aprendemos a creer, hay dos aspectos importantes. Uno es estar seguro y el otro es ser prosperado. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Yo creo que son los dos elementos que en el tiempo que estamos viviendo hoy están afectando la vida de tanta gente y están sacudiendo el cimiento de muchos creyentes en la seguridad y la prosperidad. Porque mientras Dios habla de prosperidad, el mundo está hablando de caos, de fracaso. Y mientras el mundo está hablando de muerte, de inseguridad, de aflicción y de todo lo que se está levantando hoy por causa de la situación que se está viviendo. Mientras el mundo habla de que no hay seguridad, Dios nos habla de que estaremos seguros. Por lo tanto, hay dos cosas importantes aquí. Una, hay que escuchar al mundo, lo que el mundo dice. Pero hay que oír a Dios en lo que Dios dice. Si aprendemos a hacer esa diferencia, usted podrá entrar en reposo y tener tranquilidad. De lo contrario, su vida va a tener angustia y va a tener aflicción. Y el propósito de Dios es que estemos seguros, estemos prosperados, estemos tranquilos, estemos en reposo, estemos bien. Ese es el plan de Dios. Es su propósito siempre. Si metemos eso en nuestra mente, que ese es el propósito y plan de Dios, y vemos que fuimos escogidos para que ese plan se desarrolle en nuestra vida, pero nos veremos como personas verdaderamente privilegiadas de parte de Dios, en un mundo que no sabe para dónde va. El sentirse seguro y próspero es una señal de que la persona se ha mantenido en la fe, en la confianza. Pero si ha perdido o está perdiendo la seguridad y la prosperidad, entonces surge la pregunta, ¿qué pasó en el camino? Dios está tratando
en estos días últimos con los que oyen. Ciertamente, muchas veces en el pasado, yo estuve predicándoles y enseñándoles la palabra y los fundamentos de la misma para que la persona se afirmara, se arraigara, se edificara en ese fundamento. Pero hoy y en estos días, la verdad que solo deseo conversar con ustedes un poco acerca de nuestro caminar en el Señor y de la perspectiva que tenemos en el momento que estamos viviendo. ¿Qué es lo que nos embarga? ¿Y dónde está nuestro enfoque? Cuando permitimos que las cosas que nos suceden lleguen a minar nuestro corazón, llega un momento cuando nuestro espíritu pierde la confianza, tanto en Dios como en los profetas. Porque permitimos que las cosas que nos rodean llenen el corazón. ¿Sabe usted por qué razón ustedes sintieron tanto gozo, tanta alegría, tanta satisfacción? ¿Por qué vieron el mundo como un paraíso de gloria cuando escucharon esta palabra? Porque permitieron que esta palabra llenara su corazón. Pero ¿qué pasó en el camino? Que algunos ahora permiten que lo que les rodea esté llenando su corazón. Entonces, cuando eso se permite, venimos a ser presa de desolación. Entonces nos embarga una tristeza. Y lo que está en peligro de llegar, o es que se va a poner en peligro, es el llegar a la meta trazada por el Señor. De tener una paz, una prosperidad en la dimensión prometida de Dios. La promesa permanece en pie. Y la necesidad también. La oportunidad también. Y la decisión la toma cada creyente. Porque en el camino tenemos pérdidas. Tenemos decepciones. Podemos tener abandonos. Y quizá pruebas y luchas. En el mundo que vamos caminando, vamos a tener contrariedades. Pero la verdad que es que no es el fin de la historia. Ni es el fin de tu vida. Ni es el fin de tu fe. Dios siempre sigue ahí delante de ti y su palabra sigue siendo fiel. O sea, el que se mueve, el que pierde la visión es el creyente, porque Dios siempre está ahí delante de ti. La palabra siempre está ahí firme y fiel. Ella no va a fallar, no se va a esconder. Entonces, en la cuestión del creyente, ¿cuál es su realidad en el momento que está viviendo? Pero el problema de algunos es que pierden de vista las promesas de Dios. Pierden de vista la palabra. Y entonces comienzan a mirar al hombre y las circunstancias. Y comienzan a mirar el problema. Ahora, por cierto, esto no es muy fácil decirlo. Porque, por ejemplo, la mujer de Lot había recibido el mensaje, sigue derecho hacia la montaña y no mire hacia atrás. Pero cuando empieza a caer ese estruendo de fuego,
los gritos y los lamentos dentro de aquella ciudad amurallada. Y el estruendo del fuego que salía de allí, pues la cautivó. Miró atrás. Y estamos viviendo un momento precisamente muy similar. Y es que muchas cosas están cautivando la mente y la atención del creyente. En gran manera. En las cosas que le rodean. Usted está capacitado para caminar sobre los problemas. Y no tiene que hacer un curso, no tiene que esperar tantos años para poder caminar sobre los problemas. Si ustedes recuerdan a Pedro, él no recibió ningún curso, nada de eso que lo preparara para caminar sobre el agua. Sin embargo, hubo un momento en que lo vio como factible delante del Señor y le dijo, bueno, si tú eres verdaderamente Yahshua, di que yo vaya a ti sobre el agua. Y el Señor dijo, pues venga. Sencillo, venga. No sé con qué nerviosismo, con qué cautela, él empezó a caminar. Pero tenía puestos sus ojos en el Señor. El registro bíblico nos muestra que cuando Pedro empezó a razonar cómo es posible que yo camine sobre el agua y no me hunda. Esto no puede ser. Cuando entró en el titubeo, miró hacia el piso a ver si era que el agua se había solidificado. Y efectivamente se hundió. Si no es porque el Señor le da la mano, Pedro, bueno, hubiera tomado agua. ¿Qué pasó en el camino entre la barca y Yahshua? A Pedro, que razonó, puso sus ojos en la situación imposible que estaba siendo hecha posible. Quitó los ojos de Yahshua para poder mirar el problema y poder mirar la imposibilidad, y se hundió en la imposibilidad. Ahora, ¿qué es lo que yo quiero que ustedes vean en todo esto? Yo sé que cada uno de ustedes tiene un imposible delante en este momento. Pero ustedes están capacitados por el Señor para caminar sobre el imposible, sobre la situación adversa que está viviendo. Pero el día que usted mire la situación, la adversidad, la situación, el día que usted mire el problema, porque para mirar el problema hay que quitar los ojos de Dios. Es la única manera. Si está enfocado en el Señor, no puede estar enfocado en el problema. Si está enfocado en el problema, no puede estar enfocado en Dios. Así que cuando quita los ojos del Señor para enfocarlos en el problema se lo va a comer, se lo va a tragar. Y eso es una reflexión que usted tiene que considerarla para vivir una vida de victoria en el plan al cual Dios nos ha llamado. El secreto está en que usted mantenga la mirada en el centro. Porque en el mismo momento que usted la quite, se va a hundir en las circunstancias. Entonces, mi consejo apostólico es, puesto los ojos en Yahshua, siempre. Independientemente de las circunstancias o del enemigo que se haya levantado en contra suya, Dios tiene provisión para su vida.
en la enfermedad, en la soledad, en la economía, en la pérdida de un ser querido. Pero la pregunta es esta: ¿cómo estás reaccionando ante la circunstancia? ¿Cómo? ¿Con fe o con duda? Seguirá siendo un creyente, por supuesto que sí, pero la actitud que tome en el momento va a definir tu vida de paz, de felicidad o una vida de angustia. La verdad que yo ruego a Dios que haya un cambio en tu corazón y que fe se levante en tu vida para que pueda recibir todo aquello que Él ha provisto para usted y para los suyos. Ahora, es necesario que haya un cambio en tu corazón para recibir las bendiciones del pacto de gracia. Para toda circunstancia, Dios planificó una salida. Mire, Dios planificó una salida hasta para la muerte. Preparó camino de la tierra al cielo. Y que la muerte no tiene triunfo. Dios preparó una salida. Nuestra partida al cielo. Pero muchas veces no comprendemos que el mismo Dios que nos sanó y que nos salvó es el mismo que quiere prosperarnos y que quiere bendecirnos. Porque Él no quiere que vivamos una vida de necesidad económica, sino quiere que haya aumento de provisión en nuestras vidas. Pero antes de ser próspero en tu negocio, en tu vida, antes de tener la suficiencia de Dios en tu vida manifestada, usted tiene que ver la suficiencia de Dios y la prosperidad de Dios en tu mente y en tu corazón. Porque es allí donde está la fuente que manifiesta los milagros de fe. Hay que unir la confesión con lo que cree. Y ahí es el problema de la lucha de muchos. Confiesan bien, pero no creen bien. Porque tienen miedo a las circunstancias. Entonces, el problema de algunos es que hasta que no vean la prosperidad manifestada en su negocio, no la ponen en su mente. Cuando empiezan a ver que hay clientela, uy, verdad, soy bendecido, pero porque lo está viendo. Pero es que Dios no trabaja así. Bienaventurados los que no ven y creen. O sea, para que se manifieste, primero tengo que verlo realizado. Entonces, a veces nosotros nos engañamos, permitimos que la mente nos engañe. Y entonces decimos, soy un bendecido, estoy allí, estoy allá, se coloca arriba. En una palabra de fe y de confesión. Pero cuando viene el día terminando, ve que las cosas se le voltearon. Pero yo no sé qué me pasó, la verdad es que yo no sé qué es lo que pasa. Esta mañana yo confesé bien la palabra y mire lo que me está pasando. El solo hecho de tomar esa consideración, en el camino perdió la fe. Lo que había dicho en la mañana no estaba convencido. Y ese punto de fe tenemos que aprenderlo.
Si no lo aprendemos, vamos a tener muchas incógnitas y cuestionamientos en nuestra vida diaria. Por eso es que algunos, hasta que no ven la prosperidad en su negocio, no la ponen en su mente. Y entonces la carne nos dicta un sermón. Porque con todo este tiempo que ustedes están escuchando la palabra, la carne también se ha tornado religiosa y tiene sus sermones. Y sermones bíblicos. Y se los predica. Y si usted no sabe oír tu carne, te va a engañar. ¿Ve? Porque tu carne aprendió muy bien desde tiempo atrás que no se debe mentir, que no se debe ser hipócrita. Entonces, cuando usted le duele el brazo y dice, estoy sano, la carne le dice, está mintiendo. Recuerde que en Mateo tal, dice que no mintáis. Usted dice que tiene salud y usted le duele. Cuando llega a la nevera y la abre y uno encuentra, dice, pero yo no sé, estoy un bendecido. La carne le dice, un momento, no mintáis, no sea hipócrita. La palabra dice que no sea hipócrita. Esto es hipocresía, querer decir que usted tiene cuando no lo tiene. Entonces, yo no sé si ustedes han escuchado esos sermones bíblicos de la carne a su vida. Y ahí es donde se turban muchos. Porque es que el problema no viene citándole cosas del mundo, sino de la palabra. ¿Cómo se acercó el susurrante a Eva? Con la palabra. ¿Cómo se le acercó el susurrante a Yahshua en el desierto? Con la palabra. ¿Y cómo cree que se le acerca a ti? Con la palabra. Tenemos que tener ya esa parte de madurez para conocer y entender estas cosas de parte de Dios. Entonces muchos hasta que no ven la sanidad del cuerpo, no la ponen en su mente. Yahshua dijo, bienaventurados los que creyeron sin ver, o sea, bendecidos los que creen sin ver. Ahora, las dificultades con las adversidades personales pueden llegar por muchas razones. Porque la gracia no es para esquivar las cosas de este mundo. Porque puede llegar las adversidades por una mala administración. Mala administración del dinero. Por la falta de trabajo. Por la falta de sabiduría y de conocimiento. A veces vienen problemas por muchas cosas que no sabemos usarlas. Tenemos una familia, ellos son 6, los esposos y 4 más. Pero aparentemente son gente de fe. Y estando todo tan difícil como está la situación, y estando Cancún tan infectado como está, esas playas de Cancún, ellos inventaron viaje a pasar una semana. Algunos le dijeron, eso está delicado allá. Nosotros tenemos fe, tenemos un Dios todopoderoso. Se fueron y estuvieron una semana. Y regresaron y al tercer día todos estaban en el hospital. ¿Había fe o había necedad? Eso hay que aprenderlo. Eso hay que aprender a entenderlo.
Porque a veces como hijos de Dios nos movemos como hijos de desobediencia. Y eso son cosas que se aprenden en el camino. Las dificultades con las adversidades personales pueden llegar por esas razones. Una falta de trabajo, falta de sabiduría y de conocimiento, de prudencia. Por supuesto, por no tener suficiente fe y no tener una buena relación con Dios, no dirigimos la vida correctamente para tomar decisiones que nos lleven a la libertad de las adversidades cualquiera sea. En ocasiones pasamos por procesos mentales, confusiones, conflictos en los sentidos, o conflictos espirituales que pueden detener la bendición de Dios en nuestras vidas. Entonces nos tornamos en esos momentos indecisos, desconfiados, inseguros. Y cuando estamos en esa inseguridad nos damos cuenta que perdemos la fe, la confianza. Entonces es tanta la angustia que no puedo dormir y acudo a las pastillas para doparme. Entonces los nervios se desorganizan y duele la cabeza, el estómago, en fin, se afecta todo y no sabe de dónde viene el problema. Entonces acudo al psiquiatra que me calme para resolver las confusiones. Quiere decir que cuando perdemos la confianza, todo lo hacemos al revés. Y por eso muchos se ven envueltos en problemas. Y hay que aprender a caminar este camino de fe con prudencia, con sentido común, con verdadera fe. Si no podemos depender enteramente de Dios, las adversidades nos harán presa. Entonces usted va a tomarse la vitamina cuando ya esté estornudando. Ya es demasiado tarde. Hay que estar bien preparado desde antes, como el pugilista. Con una relación íntima con Dios, con una aplicación de la palabra a su vida. Porque ¿de qué sirve que Dios quiera traer provisión y libertad a su vida si tu corazón no está listo para recibirla? ¿De qué sirve la provisión para tu sanidad si no tienes fe para recibirla y mantenerla? Cantidad de gente yo he visto que se sanan y luego dicen, ojalá y me dure. ¿Eh? No tienen fe para mantenerla y la palabra dice, es para comenzar por fe, vivir en fe y proseguir en fe. ¿De qué sirve que sepas el hecho histórico del sacrificio de nuestro Señor en la cruz y no tenga fe para mantener la salvación y las cosas lo puedan turbar? Nunca antes en la historia había visto cómo hay una inundación de teología diabólica a través de la televisión. Y te abren la Biblia y hay pasajes que dicen ahí, ¿cómo fuimos engañados por la religión? Y te sacan mil cosas. Hoy por lo menos se escuchaba a uno diciendo, el pueblo tiene que alumbrársele los ojos y salir a la luz para quitarse de su mente el mito de un Jesús Salvador que apareció en Judea. ¿De dónde cree que viene todo eso? Y si se pone a escuchar y no tiene una firmeza de lo que la palabra dice, pues va a ser turbado, conmovido.
Alguna vez yo visité gente en la cárcel, hace mucho tiempo. Y yo noté cuando hablaba de libertad que algunos no querían ser libres. ¿De qué servía que les hablara de libertad si no lo querían? ¿Y por qué no querían ser libres? Porque aquí nos dan la comida. Aquí yo tengo un cuarto y tengo amistades. Y ya llevo aquí como 5 años. Ya tengo todo aquí. Allá afuera no sé defenderme. Y aquí me va bien. Yo mejor me quedo aquí. Y así hay gente. ¿De qué sirve que la palabra diga que Dios nos liberó? O que la palabra diga, permanezcan en la libertad con que Dios nos hizo libres, si la persona quiere seguir siendo esclavo. Eso depende de la persona. Y eso sucede en las áreas de las finanzas también. Cuando estudiamos la Biblia del Antiguo Testamento, como el Nuevo, en general vemos varias maneras en que una persona entra en problemas financieros. Por cuestiones circunstanciales e inevitables. Mire, si fuera la voluntad de Dios y que nos dejara aquí todavía un año más, cosa que no lo creo, veríamos la caída, el caos del dólar, el caos del euro y el caos de la sociedad en el mundo. Porque eso se viene. Se va a manifestar. El dólar se cae y se lleva la economía al traste. Eso no es posible, dicen algunos. Pero la pregunta es esta, si lo viéramos, si tuviéramos que verlo, la pregunta es, ¿dónde está tu fuente de sostenimiento? De eso depende cómo poder atravesar la circunstancia, por difícil y adversa que sea. Por los factores que nos rodean. La tierra ha entrado en un estado de esterilidad por 2 razones, por inundaciones y por sequía. Y luego por la opresión de las leyes que se están levantando. Opresión siempre ha venido. En los tiempos bíblicos hubieron sequías, hubieron hambres. Si leen las historias de las viudas, las que Dios intervino, eran por sequías, por hambres que vinieron en el territorio donde vivían. Entonces fueron mujeres que entraron en un estado de terrible angustia, pero tuvieron encuentros reales con la palabra y eso salvó sus vidas. No se dejaron llevar de la desesperación, creyeron a los profetas y salieron adelante. Y eso también ocurre en nuestras vidas. Entramos en estas etapas diferentes, ya sea por factores naturales o por causa del enemigo. En ambos casos, lo primero que nos llega es el miedo a las consecuencias. Y usamos la visión, pero no la visión de Dios. Entonces, lo que visualizamos es el caos, la derrota, el fracaso. A veces yo me pregunto cuántos cristianos en estos momentos de pandemia se afanaron a pagar un seguro para el sepelio, para no dejarle una carga a la esposa o al esposo. ¿Qué esperaban? ¿Vida o muerte? Pero es que hay que estar preparados, ¿verdad? Pero siempre hay una defensa de las cosas, ¿no? No hay que dejarse uno alcanzar y dejarle un problema a otro. Todas son excusas. Válidas o no válidas, yo simplemente analizo que a veces nos preparamos más para la derrota y el fracaso que para la victoria y el éxito.
Pero la fe nos fue dada para visualizar el futuro de gloria que Dios tiene para nuestras vidas. Hasta cierto punto el miedo no es más que una etapa natural del ser humano, porque nuestra psiquis está hecha para reaccionar de esa manera a los eventos difíciles. Pero la fe tiene sentido común y prudencia. ¿Han visto ustedes? ¿Lo han leído? ¿Lo saben? Que la palabra dice que si tenemos a Yahshua en nuestra vida y creemos, si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Y tomarán en las manos serpientes y no los morderán. Y si los muerde no les pasa nada. ¿No es eso lo que dice la Biblia? Claro que sí. Entonces, como la Biblia dice eso y yo tengo fe, yo voy a ir al serpentario y le meto la mano a una serpiente para tocarla. Y cuando tengo sed, entonces cojo un poco de veneno y me lo tomo porque tengo sed. Y la Biblia dice que no me muero. Como tengo fe, puedo contrariar el sentido común. Como tengo fe, puedo contrariar la prudencia, la ciencia de Dios, la sabiduría de Dios, y pienso que me va bien. Y cuando viene el resultado es lamentable. El resultado es desesperante. Y de eso es que Dios quiere que nosotros estemos libres de resultados desastrosos en nuestra vida. ¿Cuántos pastores han muerto en el púlpito por coger serpientes para probar esa parte de la Biblia? Pero no solamente la serpiente está por todo eso y nosotros nos metemos también. Lo que sucede es que si no se trabaja correctamente, pasamos por un proceso muy peligroso, que es el proceso de la incredulidad, donde es tan difícil la situación por la cual pasamos que nos convertimos en personas incrédulas y sin esperanza. Decimos que tenemos fe y confianza, pero no podemos sostener el pocillo de café en la mano porque lo regamos. Pero yo tengo fe, mucha fe. O sea, con mi boca estoy diciendo una cosa y con las acciones de mi vida estoy haciendo otra. Y ahí es donde tenemos que aprender a ser sabios. Ahí es donde hay que ser maduros en la fe, entendidos en la palabra. A veces pensamos que la profundidad de la palabra es hablar de profundidad, pero la práctica de vida para vivir en el reposo de Dios es sencilla. Es simplemente tener sentido común, saber usar la fe con prudencia. Cuando ciertos pensamientos de duda llegan a tu corazón, entonces se tienen grandes problemas. Porque tu provisión puede estar ahí. Pero se viene a encontrar con un corazón que no tiene fe para recibirlo. Entonces ahí se queda. Dios no se mueve a favor nuestro por el miedo que yo tenga. Dios se mueve a favor mío por la visión, el reposo, la tranquilidad, la confianza que yo tenga. Entonces puedo caminar por encima de las circunstancias. Así que la cura para la depresión por causa de lo que está viendo. No ha habido una epidemia más grande sobre el mundo que es el estado de depresión. ¿Cuál es la cura de la depresión? ¿La psiquiatría? No. ¿Las pastillas para dormir? No. ¿Cuál es la cura para la depresión? Poner en acción la fe y renovar la mente en las promesas eternas de Dios. Porque la depresión
es una epidemia contagiosa en el mundo. Entonces usted se pone a pensar en las desilusiones de su vida, por lo que no alcanzó, por lo que perdió, por lo que le sucedió, por el cambio que pasó en su vida. Y al momento que usted piensa en eso, ya el ánimo se fue abajo, comienza a llorar y le duele todo su ser, sencillamente porque está abatido por la depresión. En el libro del Génesis, capítulo 45, hablando de Jacob. Jacob entró en depresión cuando José fue vendido. Su hijo fue vendido. Y los otros hijos le dijeron que una fiera se lo había comido. Él entró en un estado de depresión y lo decretó sobre su vida. Y a partir de ahora yo descenderé enlutado hasta la muerte. O sea, voy a vivir triste y abatido hasta que me muera. Él lo dictó. Eso no es una buena confesión. Pero después de muchos años, 20 años después, cuando vino el hambre, le llegó la noticia a Jacob de que su hijo vivía y que era un hombre importante en Egipto y que tenía suficiencia económica para que ellos no pasaran hambre. Pero ¿cuál fue la reacción de Jacob? ¿Saltar de gozo? ¿Levantarse y darle gracias a Dios? No. Jacob cayó en depresión y no lo creyó. No creyó. La lucha fue tremenda para convencerlo. Pero cuando los hermanos citaron algunas palabras de José que Jacob le había enseñado, Jacob las recordó. Es decir, que Jacob era un soñador que puso su sueño en la vida de su hijo. Y cuando escuchó al soñador repitiendo su sueño, despertó a la realidad de su vida. No sé si entiende el juego de palabras. Y es que si usted ha oído la palabra de Dios y la tiene guardada en su corazón, usted necesita oír la palabra, ponerse en acción en la palabra para poderse despertar a creer lo que dice la palabra, las noticias que pueden estar por encima de las circunstancias adversas que usted considera y cree que son imposibles. Porque cuando una persona no cree, entonces su corazón se aflige. Para que el espíritu de Jacob reviviera, lo primero que sucedió fue que reconoció las palabras de un soñador, como lo fue. Sus hijos le contaron la historia de José y las palabras que él dijo. Y cuando las reconoció, entonces empezó a creer. Eso lo vemos también allá con el rey Saúl. Él estableció una recompensa para enfrentar a Goliat. La recompensa era grande. Segundo en el reino, oro y plata, una hacienda con su ganado y la hija como trofeo. Algo inmenso para desearlo cualquiera. Pero ¿cuántos creyeron lo que el rey dijo? Y no enfrentaron a Goliat. ¿Por qué no enfrentaron a Goliat? ¿Por lo grande de Goliat o porque no creyeron lo del rey? Usted decida. Pero David cuando dijo y llegó y vio la situación, David creyó lo que el rey había dicho porque David era rey. Y una palabra de rey a rey, él la sabía que eso era cierto. Y él sabía que el que lo había puesto por rey no iba a permitir que su reinado se quedara bajo una espada enemiga. Creyó al rey. Por eso tuvo una victoria grande y gloriosa. El creer es la parte importante. Ustedes deben recordar la palabra que leímos al comienzo.
creed a Dios y a sus profetas. Pregunto yo, ¿acaso les he engañado alguna vez? ¿No les he dicho muchas cosas antes que sucedan y luego están sucediendo? ¿Acaso el Dios que me instó a decirlo no les ha cumplido? Todo esto es algo que es importante en nuestra vida. La batalla de Jacob era que no podía creer. ¿Cuántas buenas nuevas, cuántas señales han llegado a tu vida de que hay cosas que están comenzando a ocurrir y que todo va a cambiar? Pero como no lo cree, entonces su corazón se ha afligido. Abraham podía haber dicho, sal de tu tierra. ¿Salir de mi tierra? ¿Y dónde voy a vivir? Si yo no conozco el desierto. Es que hay que ir a la tierra de la media luna. Pero eso está infectado de nómadas y de asesinos y ladrones. Yo no puedo moverme para allá. Hay gente a la que Dios le dice, sal de ahí. ¿Y a dónde voy a vivir? ¿Y de qué voy a vivir? ¿Y quién me va a sostener? ¿Y quién me va a ayudar? ¿Por qué creen así? Porque no le creen a Dios. Todavía no han conocido a Dios. Pero Abraham conocía a Dios. Por eso uno de los versos más profundos de la Biblia es, el que se gloría, gloríese en esto, en entenderme y conocerme. Si el Señor dijo que el aceite no escaseará y la harina no disminuirá, ¿qué cree que va a pasar con esa palabra? Que el bien y la misericordia te seguirán todos los días. ¿Qué cree que va a pasar con esa promesa? Los que confían en el Señor no tendrán falta de ningún bien. Pero a mí me está faltando. No mire lo que está faltando, mire cómo es la confianza que tiene. ¿No será que ha mezclado la confianza en Dios con la confianza en tu familia? ¿Con la confianza en la gente? ¿Con la confianza en los hermanos? Invócame en el día de la angustia y yo te libraré. ¿Hemos invocado a Dios o hemos gritado el desespero? Dios, ayúdame. ¿O hemos invocado su nombre? Clama a mí, yo te responderé. ¿Hemos clamado a Dios o nos hemos desesperado delante de Dios? El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. ¿Tememos a Dios en todas estas cosas? ¿Piensas que esto lo digo solamente por decirlo? No, porque estamos entrando en una noche oscura de sombra de muerte. Es porque esto es una realidad, pero la pregunta es, ¿lo crees? Entonces, ¿por qué nos quejamos? ¿Por qué lloras de soledad? ¿O por qué esperas en otro que no sea el Señor? ¿Por qué de pronto puede decir alguna? Sí, usted tiene confianza, está bien porque usted tiene un esposo que tiene un trabajo y que tiene dinero, pero yo no tengo un esposo. ¿No tienes un esposo? Y cuando Dios dijo, yo soy tu esposo, ¿qué haces con esa palabra? ¿La envuelves en papel periódico y la botas a la basura? Usted no se desespera porque usted tiene un marido rico. ¿Y tu Dios, tu marido, no es rico? Usted no tiene desespero porque usted tiene un hermano que es médico y le ayuda. Pero ¿y tu Dios qué es? ¿No es médico? Tenemos que hacer esos balances. Las palabras de un hombre soñador despertaron el espíritu de otro soñador en un momento de depresión. Por esto es necesario que escuche las palabras correctas de Dios.
siempre va a poner delante de ti una persona de su confianza para que le dé buenas noticias, palabras de aliento, para que tu espíritu soñador se despierte. Y él dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos. Pero también dice, maldito el que confía en el hombre y pone carne por su brazo a cambio de Dios. Usted sabe que cuando ponemos la confianza en algo que no es Dios, nos estamos poniendo bajo maldición. Eso hay que considerarlo con mucha claridad. Cuando un creyente pone su confianza de salir del problema en las personas, se está poniendo bajo maldición. Cuando un creyente se queja en las circunstancias, se está quejando de Dios. Como lo hizo Israel en el desierto. Ya llevamos más de 10 años aquí, solo comiendo maná. Lo tenían todo, más de 10 años y no hemos podido trabajar. Te sucede como el que se pensiona. ¿Cuántos años trabajó duro? Y el día que se pensionó, a la siguiente semana, ¿y ahora yo qué voy a hacer? Lo mandaron a descansar, pero no sabe descansar. Se convirtió con una mentalidad de trabajo, de esclavo, que no sabe reposar. Hay tantas cosas que hay que cambiar en nuestra mente. Por eso la palabra dice que hay que renovar la mente para que tu espíritu reviva y vuelva a soñar. Se levante la fe en tu interior, vuelvas a creer para que llegue provisión de Dios para ti y para los tuyos. Vuelva hacia Dios. Renuncie de confiar en el hombre para su sustento y su permanencia en esta vida. Averigüe dónde está tu fe. ¿Dónde están las promesas de Dios? ¿Dónde colocaste la palabra que has oído? Creo que esta será una semana de búsqueda. A ver dónde dejamos la fe y dónde dejamos las promesas. Si es que las has embolatado, las has perdido. Pero recibo que las encuentras para que vivas una vida de victoria y de éxito en el nombre de Yahshua. Creed a Dios y creed a sus profetas y seréis prosperados y tendréis paz. Bendecidos con toda bendición.